Bienvenidos a Novelas Phantom, tu canal con las mejores audionovelas. Si quieres apoyar el canal y acceder a contenido exclusivo antes, pásate por nuestro Patreon. Link en la descripción. Créditos a su respectivo autor. Capítulo 37. Armadura de Iron Man. Paso 1. ARG Reactor Online. Esta vez, Zhou Chen no intentó estafar a Wade Wilson como la anciana de al lado. Le pagó exactamente la cantidad acordada, ni un centavo menos. Manténme informado, Zhou. Wade Wilson, ahora repleto de dinero, prácticamente saltó mientras se despedía de Zhou Chen y se apresuraba a irse. Zhou, está hecho. Hay que decir que Wade Wilson podía parecer un poco confiable, pero en realidad era bastante competente. Antes del anochecer, ya estaba nuevamente en contacto con Zhou Chen. Acepté el encargo en tu nombre. El cliente también pagó un anticipo del 20%, que deposité en una cuenta segura y anónima. Te transferiré esa cuenta más tarde, pero tendrás que reembolsarme los gastos. ¿20%? Son $200.000. Este dinero llegó con facilidad, ¿verdad? Zhou Chen no pudo evitar suspirar interiormente. Pero no cualquiera tiene la capacidad de conseguir esa cantidad de dinero. Quienquiera que esté detrás de la recompensa por la cabeza de Satanás, si alguien toma estos 200.000 y no los entrega, las consecuencias serán extremadamente severas. Por supuesto, y esto es para la gente común. Zhou Chen, con sus habilidades de tramposo, naturalmente podría actuar un poco más desenfrenado y arrogante. De principio a fin, su plan fue aprovechar la situación. Aceptaría la recompensa para matar a Satanás, cobraría el pago y luego eliminaría al objetivo. Le pagarían y se desharía de un enemigo oculto, un resultado perfecto. Dos pájaros de un tiro. Comprendido. Mientras estos pensamientos pasaban por su mente, Zhou Chen respondió con calma. Bien, además de matar a Satanás, también hicieron otra petición. Si también matas a Daredevil, duplicarán la oferta. Wade Wilson añadió. ¿Temerario? Las cejas de Zhou Chen se levantaron ligeramente. Para querer matarlo a él y a Daredevil al mismo tiempo, el apetito de la otra parte era bastante grande. También confirmó que la persona detrás de escena era de hecho de Hell's Kitchen. Sin embargo, matar a Daredevil era algo que Zhou Chen ni siquiera consideraría. Él quería ganar dinero, pero aún así tenía sus propios objetivos. Dejemos la solicitud de Daredevil en espera por ahora. Nos ocuparemos de eso después de que la petición de Satanás haya terminado. Zhou Chen le dijo inmediatamente a Wade Wilson. Está bien, suena bien por ahora. Mantén el teléfono encendido, me pondré en contacto contigo. No te me mueras. Cuento contigo. Bipi bipi bipi. Terminó la llamada con Wade Wilson. Zhou Chen actuó como si nada hubiera pasado y levantó la mano para presionar el control remoto del televisor. Subió el volumen a un nivel normal y comenzó a ver el drama americano con gran interés. Fue como si nada hubiera pasado. Y para Zhou Chen, ese fue realmente el caso. Solo necesitaba ir a Hell's Kitchen en unos días y acabar con el tipo que había puesto precio a su cabeza. En realidad no fue gran cosa. Durante el resto del tiempo, Zhou Chen haría lo que quisiera, solo esperando buenas noticias de Stark. Al día siguiente. La lujosa villa de Malibu, el sótano. Tony Stark estaba de pie en el medio del espacioso salón. Como un director de orquesta, levantaba las manos repetidamente, gesticulando sin cesar. Alrededor de Tony Stark, se suspendieron numerosas proyecciones digitales. Parpadeaban con todo tipo de datos, diagramas de modelos, gráficos estructurales y demás. Suficiente para hacer que la cabeza de cualquier extraño se maree. Tony Stark, sin embargo, se estaba divirtiendo muchísimo. Esos datos, esas curvas, esas fórmulas, eran las notas más bellas a sus ojos. Tony Stark tocó casualmente las proyecciones digitales, realizando las operaciones necesarias. Pronto. Renderizado del modelo exitoso. Un aviso sonó en su oído. Señor, lo ha logrado. El reactor ARC ha sido miniaturizado con éxito. Has logrado lo que el señor Howard nunca pudo. La pensativa IA, Jarvis, inmediatamente envió un mensaje de felicitación. Sí, lo hice. Tony Stark estaba de muy buen humor, mirando la proyección frente a él, con los ojos llenos de luz. Ya había dominado la fuente de energía central, y el diseño de la armadura posterior, a ojos de Tony Stark, no valía la pena mencionar. La tecnología involucrada no era comparable con el reactor ARC en absoluto. Él, Tony, podía simplemente experimentar con ella y lograrlo. Él creía que la armadura de Iron Man sería presentada pronto.
Al pensar en el secuestro que estaba a punto de experimentar, y luego en el soldado del invierno, Tony Stark se sintió un poco más seguro. ¿Por qué sigues aquí? Tu avión debería haber despegado hace una hora. Estaba disfrutando de su obra maestra cuando apareció la figura apresurada de Pepper Potts. La otra persona miró directamente a Tony Stark y lo interrogó. Ya que es mi avión, no debería esperar a que llegue antes de despegar, ¿verdad? Tony Stark respondió con naturalidad, girándose con gracia mientras hablaba. Instintivamente miró a Pepper Potts y sus pensamientos comenzaron a divagar. Como era de esperar de la mujer que podía manejarlo, pensó Tony, apreciando su belleza, su figura y su comportamiento en general. Big Tony se sentía cada vez más satisfecho cuanto más miraba. Simplemente no sabía cuándo Pepper finalmente daría ese salto con su jefe. Cualquiera que fuese, Big Tony estaba muy ansioso porque llegara ese momento. Zhou Chen incluso comenzó a fantasear con ese tipo de escena en su mente. ¿Qué expresión había en la cara de Tony? Pepper Potts, que estaba sentada frente a Tony Stark, sintió inmediatamente que algo andaba mal. ¿Qué le pasaba a su jefe con su mirada? Parecía un poco extraña. Pero no era momento de darle vueltas a eso. Pepper Potts tenía un montón de cosas que hacer. Luego Pepper Potts continuó discutiendo el trabajo con Tony Stark de manera rápida y eficiente. Ella incluso se burló y fue burlada un poco por su propio jefe. Ella manejó hábilmente a Tony Stark, su difícil jefe, y logró que las cosas se hicieran. Tony Stark detuvo temporalmente su trabajo y partió con su lujoso equipo de guardaespaldas. Se encontró con el coronel Rhodes, que llevaba 3 horas esperando en el aeropuerto. ¿Qué sucede contigo? El rostro del coronel Rhodes estaba completamente sombrío. Me hiciste esperarte como un idiota durante 3 horas. Entrevista con Vanity Fair, no pude escaparme. Las mentiras de Tony Stark salieron con facilidad. Además, ¿por qué trajiste tantos guardaespaldas? Rhodes volvió a quitarse las gafas de sol y miró al equipo de guardaespaldas que seguía a Tony Stark. Vamos, ¿quién soy yo? ¿Y si alguien intenta secuestrarme? Dijo Tony Stark, medio en serio, medio en broma. ¿Cuándo empezaste a preocuparte por eso? Rhodes miró a Tony Stark con extrañeza y luego hizo un gesto con la mano. Que se queden. Hoy será tu día más seguro. En el viaje a Afganistán había muchos peces gordos militares y en el séquito había soldados para protegerlos. Con una formación así, sería extraño que algo saliera mal. El amigo del libro 08 dio otro consejo, gracias. El PDF completo en inglés de este fanfic está disponible en mi tienda de Patreon si quieres apoyarlo y conseguirlo de una sola vez. Consigue el PDF y disfruta de la historia completa de principio a fin. Chicos, he subido un fanfic de alta calidad traducido al inglés a mi tienda de Patreon. No duden en echarle un vistazo. Si les interesa, pueden conseguir una copia y apoyarme allí. A continuación se muestran algunos títulos de fanfics subidos recientemente. Los Saiyans en el universo Marvel. Escribiendo un diario, Iron Man se derrumba al principio escribiendo un diario para quejarme, Iron Man me vio Marvel. Comienza con preguntas sobre Iron Man universo DC. ¿Estás pescando y tienes la plantilla de Superman? Hay muchos más disponibles. Vuestro apoyo significa mucho. Gracias de antemano, leyendas. Patreon.com/Supergirl, fin del capítulo, comentario 0 comentarios. Votar capítulo 38. Stark. Realmente me secuestraron. Tony Stark en realidad pensó lo mismo. Aunque el diario era muy claro al respecto, él, el gran Tony, fue secuestrado poco después de la ceremonia de entrega del premio Jericho. Pero pase lo que pase, hoy no sería el día. Por una sencilla razón. Si hoy hicieran algún movimiento contra él, el gran Tony, sería como declararle la guerra a los militares. No sería solo una declaración de guerra, sino una guerra real contra los militares. Y tendrían que golpear a los militares hasta dejarlos hechos papilla para secuestrarlo, al gran Tony. Incluso los 10 anillos, por muy poderosos que sean, no podrían ser tan poderosos, ¿verdad? Por supuesto, hubo otro factor. Aunque el diario era una entidad sobrenatural, parte del contenido había sido verificado. Pero fue lo mismo que con Viuda Negra. Tony Stark solo confiaba en el diario hasta cierto punto, no al 100%. Además, Jarvis no había detectado ninguna actividad de los 10 anillos. Por lo tanto, Tony Stark se sintió cómodo dejando atrás su equipo de seguridad. Subió al avión y, junto al coronel Rhodes, disfrutó de un vino tinto mientras observaba a los auxiliares de vuelo bailar con gracia. En este ambiente agradable llegaron a Afganistán.
¿Es mejor ser temido o respetado? ¿No es un poco demasiado para ambos? Por eso, les recomiendo humildemente el producto estrella de la serie Libertad de Industrias Stark, y frente a una reunión de peces gordos militares. Tony Stark, con su traje, habló con elocuencia, rebosante de confianza y carisma. Para su consideración, el misil Jericó. Zumbido. Con las palabras de Tony Stark, el misil Jericó se elevó hacia el cielo, dejando un largo rastro de fuego a su paso. Fue una exhibición impresionante. Decenas de ojivas se desprendieron en el aire y se estrellaron contra una cadena montañosa de varios kilómetros de distancia. Auge. Las explosiones sordas retumbaron como truenos, y el humo y el polvo ondulantes ocultaron por completo las montañas. Esta impactante escena se convirtió en el telón de fondo de Tony Stark. El Playboy extendió los brazos ante el impacto de energía masiva, con su factor de tranquilidad al máximo. La atmósfera en el lugar también llegó a su clímax. No había duda de que esta vez la transacción fue todo un éxito. El Playboy y los peces gordos militares abrieron champán para celebrar, y la transacción finalizó en ese ambiente agradable. El resto no hace falta decirlo. Tony Stark inició su viaje de regreso, escoltado por un contingente de soldados. El Playboy seguía en sus 13, presumiendo en su Happy Jeep. Coqueteó con los soldados, visiblemente nerviosos, compartió historias sobre las chicas de portada de Maxim y se tomó fotografías con todos. El Jeep feliz realmente estaba lleno de alegría. El secuestro y todo eso fueron olvidados por completo por Tony Stark. Con tantos soldados armados, no podría haber un momento más seguro. El Playboy estaba a gusto. Date prisa, pulsa la tecla de acceso directo, no cambies la configuración. Tony Stark estaba felizmente tomándose una foto con un soldado cuando de repente auge. Se produjo una violenta explosión, acompañada de un destello de luz cegador y una onda de choque. El jeep que iba delante del Happy Jeep fue volcado instantáneamente por un misil. Mierda, detén el coche. Bajo ataque por la izquierda. Jimmy, protege a Stark. Ta. La escena inmediatamente se convirtió en caos. Los soldados que los acompañaban rápidamente comenzaron a detener sus vehículos. Resguardándose detrás del Happy Jeep, se enfrentaron a los enemigos que aparecieron repentinamente. ¿Y qué pasa con Tony Stark? Aquí vamos. Creo que esto es el secuestro, ¿verdad? Tony Stark estaba un poco aturdido. Habían dos razones principales para su aturdimiento. En primer lugar, los acontecimientos registrados en ese misterioso diario realmente sucedieron. Aunque poseía el diario desde hacía bastante tiempo, Tony Stark había sido testigo de sus diversas rarezas. Sabía que era un artículo extraordinario. Respecto a los spoilers del diario, de la indiferencia inicial pasó poco a poco a ser extremadamente serio. Aún así, Tony Stark quedó sorprendido cuando la profecía antes mencionada se hizo realidad. El secuestro, que el diario había predicho durante tanto tiempo, realmente había ocurrido. ¿Y qué hay de lo demás? En segundo lugar, Tony Stark realmente no esperaba que el secuestro ocurriera hoy. ¿Enfrentarse directamente a todo un ejército? ¿Fueron realmente tan audaces los 10 anillos? Esto superó completamente las expectativas de Tony Stark. Rat-tat-tat. Boom. Boom. Los densos disparos y explosiones a su alrededor obligaron a Tony Stark a volver a la realidad. Giró la cabeza y vio que todos los soldados en el jeep feliz habían salido a luchar contra el enemigo. Incluso el último soldado a su lado comenzó a abrir la puerta del coche, con la intención de salir corriendo. Espera, dame un arma. Tony Stark le gritó al soldado. Quédate aquí. La otra parte se limitó a dejar a Tony Stark con esta frase y cerró de golpe la puerta del coche. Auge. Pero inmediatamente después, una bomba explotó, matando al último soldado. ¿Quedarse en el coche? ¿Cómo no lo haré? Tony Stark no pudo quedarse quieto por más tiempo, abrió la puerta del auto de un tirón y salió corriendo. Rat-tat-tat. Boom. Boom. Los ensordecedores sonidos de disparos y explosiones cayeron sobre él, con balas y explosiones estallando por todas partes. Los horrores de la guerra quedaron en evidencia. Tony Stark, el Playboy, nunca había experimentado algo así. Impulsado por una oleada de adrenalina, instintivamente esquivó el fuego cruzado, luchando por sobrevivir. Hasta. ¡Boom! Un misil explotó frente a Tony Stark. Tony Stark solo sintió una gran fuerza actuando sobre él. Entonces todo dio un giro y él salió volando. Instintivamente se abrió la camisa y vio que su chaleco antibalas había sido perforado.
Esa cosa solo protegía contra las balas, pero no podía soportar el hecho de que Tony Stark hubiera sido alcanzado por un misil. Y luego, y no hubo entonces. La visión de Tony Stark se volvió negra y perdió completamente el conocimiento. No sé cuánto tiempo pasó hasta que Tony Stark finalmente volvió a abrir los ojos. Un ambiente oscuro, primitivo y desordenado entró inmediatamente en su campo de visión. Esto es una cueva. Tony Stark solo necesitó una mirada rápida para determinar inmediatamente dónde estaba. Por supuesto, una cueva. Tony Stark suspiró con un dejo de amargura. Tal como decía el diario, efectivamente había sido secuestrado y llevado a una cueva. El diario realmente no mintió. Y si ese es el caso, y Tony Stark se calmó rápidamente. Dado que el secuestro registrado en el diario realmente ocurrió, entonces también ocurriría la magnífica fuga registrada en el diario. El PDF completo en inglés de este fanfic está disponible en mi tienda de Patreon si quieres apoyarlo y conseguirlo de una sola vez. Consigue el PDF y disfruta de la historia completa de principio a fin. Chicos, he subido un fanfic de alta calidad traducido al inglés a mi tienda de Patreon. No duden en echarle un vistazo. Si les interesa, pueden conseguir una copia y apoyarme allí. A continuación se muestran algunos títulos de fanfics subidos recientemente. Los Saiyans en el universo Marvel. Escribiendo un diario, Iron Man se derrumba al principio escribiendo un diario para quejarme, Iron Man me vio Marvel. Comienza con preguntas sobre Iron Man universo DC. ¿Estás pescando y tienes la plantilla de Superman? Hay muchos más disponibles, vuestro apoyo significa mucho. Gracias de antemano, leyendas. Patreon.com/Superl, fin del capítulo, comentario 0 comentarios. Votar capítulo 39. Stark. Diario, actualización pronto. El diario ya había proporcionado algunos spoilers sobre cómo escaparía Tony Stark. Aunque no había muchos detalles, todos los puntos clave estaban allí. Podría servir como guía de escape de Tony Stark. Blande el martillo grande. Esta sencilla descripción de la acción resumió con precisión todos los siguientes pasos de Tony Stark. Él construiría la armadura de Iron Man en esta cueva, golpe a golpe de martillo. Además, Tony Stark ya dominaba el crucial reactor Arc. Al Playboy solo le faltaba diseñar la armadura de esta cueva. Esto no fue difícil para Tony Stark. El único problema era: ¿de dónde provienen las materias primas? Ya fuera construir un reactor Arc o fabricar una armadura de Iron Man, necesitaba materias primas. Pero, según la observación que acaba de hacer Tony Stark, la cueva no contenía nada más que algunos elementos domésticos sencillos, como ollas y sartenes, y roca desnuda. Absolutamente nada. No podría usar esas rocas para construir la armadura de Iron Man, ¿verdad? Entonces, ¿cómo resolvió su otro yo en ese otro mundo el problema de las materias primas? Maldita sea, ¿por qué no está esto en el diario? Mientras meditaba sobre estas preguntas, una intensa sensación de sed lo invadió. Tony Stark instintivamente tomó la botella de agua que estaba en el armario a su lado, con la intención de aliviar esta necesidad física. Grieta. Pero de repente una fuerza actuó sobre su pecho. Tony Stark no pudo evitar mirar hacia abajo y vio que su pecho estaba envuelto en una tela blanca, con dos cables insertados en él. El otro extremo de los cables estaba conectado a una batería de automóvil en el gabinete. Entonces Tony Stark recordó. Es cierto, le había caído un misil. Parecía que incluso su chaleco antibalas había sido penetrado y que debería estar gravemente herido. ¿Qué diablos son estos dos cables? ¿Qué está pasando realmente con mi pecho? Tony Stark luchó para arrancar las vendas. Vio un enorme dispositivo circular incrustado en su pecho. ¿Qué? Realmente tenía un enorme agujero en el pecho. El diario tenía razón. Con los eventos registrados en el diario siendo verificados uno tras otro, Tony Stark ahora básicamente no tenía dudas al respecto. ¿Pero quién es este tipo? Tony Stark miró al otro hombre, que se afeitaba tranquilamente, y se quedó pensando. El diario nunca mencionó que estaría encerrado con un anciano. Espera un minuto. Tony Stark vio algo familiar con el rabillo del ojo. Le llamó la atención de inmediato. Hizo que Tony Stark se congelara. Un diario. ¿Qué demonios? El diario apareció de nuevo, ahí sentado, tan inocentemente, en el armario a su lado. Tony Stark instintivamente sintió una sensación de alivio. Dado su estatus, el revuelo que causaría su secuestro era algo que podía adivinar con los ojos cerrados.
Sin mencionar, el dueño de ese diario, Zhou Chen, también, ya sabes, esperaba que lo secuestraran todos los días. Entonces, la otra parte probablemente debería saber sobre su secuestro inmediatamente. Y con la personalidad de Zhou Chen, definitivamente juzgaría esto severamente. En ese momento, quizás incluso revele algunas cosas relacionadas. Aunque Zhou Chen mostró mucha falta de respeto hacia Tony Stark, incluso a menudo comenzó a burlarse de él, lo cual hizo que Tony se sintiera muy infeliz. Pero en ese momento importante, sí, Tony todavía esperaba que el diario se actualizara nuevamente. Incluso si Zhou Chen se burlara de él nuevamente, podría aceptarlo. Tony Stark fue atacado por fuerzas armadas desconocidas cuando regresaba de Afganistán, y el personal militar que lo acompañaba sufrió numerosas bajas. El propio Tony Stark ha desaparecido. El ejército ha llevado a cabo una exhaustiva operación de búsqueda y rescate en la zona, pero no ha encontrado nada. Los militares no están divulgando más información. Tony Stark tenía razón. Su terrible experiencia en Afganistán detonó como una bomba nuclear en los medios de comunicación. Estaba en todas partes, todos los principales medios de comunicación, todas las plataformas mediáticas, internet, la televisión. Todos los informes eran sobre el impactante secuestro. No se pudo evitar. La noticia era demasiado explosiva. ¿Qué? ¿Stark fue secuestrado? ¿En serio? ¿Quién se atrevería a secuestrar a ese tipo? ¿Quién se atreve a ser tan audaz? Sí, tienen deseos de morir. Este tipo de discusión impactante resonó en todo Nueva York e incluso en todo Estados Unidos. Todos los que oyeron la noticia quedaron profundamente conmocionados. Nadie pudo mantener la calma. Era Tony Stark, después de todo. En Estados Unidos, puede que algunos no conozcan al gobernador de su estado, o incluso al presidente. Pero absolutamente nadie conocía a Tony Stark. Para decirlo sin rodeos, en términos de influencia sobre el público, ni siquiera el presidente podría compararse con Tony Stark. Esos senadores, gobernadores y otros funcionarios de alto rango, incluso los peces gordos del ejército y incluso aquellos que normalmente eran arrogantes fueron amables con Tony Stark, manteniendo un grado considerable de decoro. El cerebro de Tony Stark, comparable al de Einstein, lo convirtió en el núcleo absoluto del complejo militar industrial representado por Industrias Stark. ¿Alguien se atrevió a tocar una figura tan formidable? Fue como provocar al propio emperador. Stark realmente ha sido secuestrado. Lo dijo el diario, es verdad. En comparación con el simple show de los demás, el show de Black Widow fue más complejo. Esto se debió en parte al hecho de que Tony Stark había sido secuestrado y en parte a la predicción precisa del diario. El diario había mencionado el secuestro de Tony Stark varias veces. Al principio, Black Widow no lo tomó en serio. Incluso pensó que la persona detrás de todo estaba tratando de transmitirle alguna otra información. ¿Qué información específica no pudo descifrar Black Widow? Pero cuando descubrió que el diario era en realidad un 084, Black Widow comenzó a confiar un poco más en esta información. Ella comenzó a prestar atención a Tony Stark en secreto. Y ahora. Los hechos habían demostrado que los registros del diario eran verdaderos. Entonces surgió la pregunta. Dado que el secuestro de Tony Stark realmente ocurrió, ¿qué pasa con todo lo demás? La habitación roja todavía existe. ¿Hydra sigue existiendo? Y por supuesto, lo más importante, ¿y llegará realmente la peligrosa y caótica era de superhéroes descrita en el diario? Incluso un agente bien entrenado como Black Widow no podría evitar sentir que le viene un dolor de cabeza. Gracias a 08A por el dato y gracias a Sima Changfen 97 por el dato. El PDF completo en inglés de este fanfic está disponible en mi tienda de Patreon si quieres apoyarlo y conseguirlo de una sola vez. Consigue el PDF y disfruta de la historia completa de principio a fin. Chicos, he subido un fanfic de alta calidad traducido al inglés a mi tienda de Patreon. No duden en echarle un vistazo. Si les interesa, pueden conseguir una copia y apoyarme allí. A continuación se muestran algunos títulos de fanfics subidos recientemente. Marvel. El comienzo de los poderes infinitos Marvel. Soy Homelander, quien puede volverse infinitamente más fuerte los Saiyans en el universo Marvel. Escribiendo un diario, Iron Man se derrumba al principio Marvel. Puedo invocar personajes de juegos y cómics. Escribiendo un diario para quejarme, Iron Man me vio Marvel. Comienza con preguntas sobre Iron Man universo DC. ¿Estás pescando y tienes la plantilla de Superman? Hay muchos más disponibles. Vuestro apoyo significa mucho. Gracias de antemano, leyendas.
Patreon.com/Superl, fin del capítulo, comentario 0 comentarios. Votar capítulo 40. Buenas noticias, pulgares arriba para los 10 anillos. Stark fue secuestrado. ¿Tan rápido? Zhou Chen, como transmigrante que ya conocía la trama, estaba mucho más tranquilo que los demás. Solo se sorprendió un poco, eso fue todo. Recordó que en la historia, Tony Stark fue secuestrado después de la ceremonia de los premios Apex. Pero realmente no esperaba que esto sucediera al día siguiente. Si ese fuera el caso, tendría que acelerar el proceso de venta de su casa. Después de todo, toda la experiencia del secuestro y rescate de Tony Stark solo tomó 2 o 3 meses. En comparación con algo como vender una casa, 2 o 3 meses se sintieron un poco apresurados. Por supuesto, si Zhou Chen estuviera ansioso por vender, no debería ser un problema. Es solo que el precio podría necesitar algún ajuste. Bueno. ¿Qué puedes hacer cuando tienes prisa? ¿Qué más podía hacer Zhou Chen? Solo pudo contactar rápidamente con un agente inmobiliario. Les dijo que necesitaba el dinero urgentemente y les pidió que vendieran la casa en el plazo de 2 meses. Los agentes inmobiliarios como Zhou Chen ven muchos clientes, por lo que el agente naturalmente aceptó sin dudarlo. ¿Qué pasó después? Zhou Chen, de muy buen humor, se recostó cómodamente en el sofá. Por costumbre, registró su agradable estado de ánimo en su diario. Afganistán. Base secreta de los 10 anillos. Nos conocimos una vez, en una conferencia tecnológica en Berna. No lo recuerdo. Por supuesto, si estuviera tan borracho, ni siquiera sería capaz de mantenerme en pie, y mucho menos de dar un discurso sobre circuitos integrados. Tony Stark se sentó en una pila de basura, conociendo a su compañero de cuarto, Jisen. ¿Dónde estamos? Tony Stark comenzó a pedirle a Jisen esta información increíblemente crucial. Él ya sabía quién lo había secuestrado. Pero el lugar al que había sido secuestrado todavía era un misterio. Estallido. Jisen estaba a punto de decir algo cuando de repente un fuerte sonido vino de la gran puerta de hierro. Alguien desde fuera había abierto la puerta de hierro. Esos tipos estaban aquí. Levantarse. Date prisa, levántate. Sígueme, levanta las manos. La expresión de Jisen cambió de inmediato y comenzó a susurrarle urgentemente a Tony Stark. Con la inteligencia de Tony Stark, naturalmente adivinó de inmediato quién venía. Entonces, cooperó con Jisen y también levantó las manos. Estallido. Por supuesto que sí. Al momento siguiente, la gran puerta de hierro se abrió. Un grupo de terroristas entró pavoneándose con metralletas y rifles semiautomáticos. Estaban diciendo palabras que Tony Stark no podía entender en absoluto. Afortunadamente, Jisen, que estaba a su lado, dominaba muchos idiomas. Tradujo todo lo que dijeron los terroristas para que Tony Stark lo escuchara. Los comentarios iniciales fueron simplemente insultos sin sentido, que Tony Stark ignoró. Fue cuando el hombre barbudo frente a él hizo una demanda real que Tony Stark tomó nota. Él quiere que le construyas misiles. Es el misil Jericho, el que demostraste. Jisen tradujo para Tony Stark, tomó la foto del misil Jericho del hombre barbudo y se la entregó a Tony para que la viera. En la película original, Tony Stark se habría negado rotundamente. No querría que un arma tan poderosa cayera en manos de un grupo de escoria. El daño potencial era inimaginable. Además, Tony Stark sabía que incluso si construía el misil para ellos, no lo dejarían ir. Pero ahora, esta es mi oportunidad. Las materias primas están aquí. Tony Stark parecía imperturbable en la superficie, pero una oleada de emoción lo recorrió de inmediato. Se había estado devanando los sesos, preguntándose cómo la otra versión de sí mismo en ese otro mundo había logrado conseguir las materias primas y fabricar la armadura justo debajo de las narices del enemigo. Resulta que hubo una oportunidad como esta. Fue prácticamente un regalo del cielo. Sin embargo, una pregunta inevitablemente surgió en la mente de Tony Stark. ¿Los miembros de los 10 anillos estaban locos? Pasaron por todos los problemas de secuestrarlo, incluso aniquilaron una unidad entera del ejército. ¿Todo este esfuerzo trascendental solo para un misil Jericho? ¿Estos tipos estaban planeando iniciar una guerra mundial o algo así? ¿Tenía que ser necesariamente un misil Jericho? Hay muchas maneras de conseguir un misil Jericho. ¿Por qué recurrirían a secuestrarlo para construir uno? Solo a alguien con una deficiencia mental grave se le podría ocurrir una idea tan terrible. Entonces, ¿son todas estas personas de los 10 anillos unos completos idiotas? Estallido. Mientras estos pensamientos pasaban por su mente, Jisen empujó suavemente el hombro de Tony Stark.
Tony Stark volvió a la realidad. Descubrió que todos los miembros de los 10 anillos lo miraban directamente, esperando su respuesta. ¿Tengo alguna opción? Tony Stark no tuvo más remedio que aceptar, con expresión de impotencia. Una sabia elección. El hombretón barbudo se rió al instante. En cuanto construyas el misil, te dejaré ir. Ahora, reúne tus ideas y danos una lista más tarde. Prepararemos todo lo que necesitas. Después de decir esto, el hombre grande y barbudo se fue con sus hombres. ¿De verdad vas a construirles un misil Jericho? Jisen se subió las gafas y miró a Tony Stark con una expresión complicada. Entendió la decisión de Tony Stark, pero al mismo tiempo, no quería que lo hiciera. Como dije, no tengo elección. Tony Stark se encogió de hombros, sin decirle la verdad a Jisen. Él y Jisen aún no se conocían y él no confiaba mucho en Jisen. Jisen quería decirle algo más a Tony Stark, pero Tony Stark ya no quería prestarle atención. Porque ya había vislumbrado el cuaderno que había abierto empezando a actualizarse. Buenas noticias, buenas noticias. Hoy es un día realmente bueno, no me extraña que las urracas estuvieran cantando esta mañana. Después de esperar tanto tiempo, finalmente, al fin, Stark es secuestrado. Jajaja, hermanos de los 10 anillos, les doy un pulgar hacia arriba, buen trabajo. Con solo leer estas palabras, Tony Stark pudo sentir claramente lo feliz que estaba Zhou Chen al otro lado del diario. Como si su secuestro fuera algo increíblemente satisfactorio y alegre. Aunque no era la primera vez que Tony Stark veía ese tono en Zhou Chen, su rostro todavía se oscureció como de costumbre. Este bastardo. Sus labios se crisparon y Tony Stark no pudo evitar maldecir en voz baja. Al ver a algunos amigos del libro discutirlo anteriormente, el diario claramente arruinó el secuestro de Stark, pero al final no se pudo evitar. Esto ya se explicó. Stark sabía que sería secuestrado por los 10 anillos y realizó una investigación exhaustiva. Pero el problema era que los 10 anillos no habían planeado secuestrar a Stark. Obadiah los había contratado para matar a alguien, y ni siquiera sabían quién era el objetivo hasta después del ataque, cuando se dieron cuenta de que debían matar a Stark. Solo entonces decidieron salvarlo, convirtiendo unilateralmente la misión de asesinato en un secuestro. En esta situación, Tony Stark no podría encontrar ninguna pista sobre el secuestro. Todo este evento no había sido planeado por nadie. Prevenirlo o evitarlo ni siquiera era una opción. El PDF completo en inglés de este fanfic está disponible en mi tienda de Patreon si quieres apoyarlo y conseguirlo de una sola vez. Consigue el PDF y disfruta de la historia completa de principio a fin. Chicos, he subido un fanfic de alta calidad traducido al inglés a mi tienda de Patreon. No duden en echarle un vistazo. Si les interesa, pueden conseguir una copia y apoyarme allí. A continuación se muestran algunos títulos de fanfics subidos recientemente. Marvel. El comienzo de los poderes infinitos Marvel. Soy Homelander, quien puede volverse infinitamente más fuerte los Saiyans en el universo Marvel. Escribiendo un diario, Iron Man se derrumba al principio Marvel. Puedo invocar personajes de juegos y cómics. Escribiendo un diario para quejarme, Iron Man me vio Marvel. Comienza con preguntas sobre Iron Man universo DC. ¿Estás pescando y tienes la plantilla de Superman? Hay muchos más disponibles. Vuestro apoyo significa mucho. Gracias de antemano, leyendas. Patreon.com/Superl, fin del capítulo, comentario 0 comentarios. Votar capítulo 41. Sobre la persona más importante en la vida de Stark. Bueno, ¿cómo lo diría? A pesar de que Tony Stark acababa de aprender de dónde provenían las materias primas y cómo construir la armadura justo debajo de las narices de los 10 anillos, y otra información crucial, lo que hizo que su plan de escape con martillo fuera más completo, ¿qué pasaría si el diario revelara alguna otra información clave? Era una cuestión de vida o muerte, no había lugar para el descuido. Tony Stark no pudo hacer más que apretar los dientes y soportar la ligera incomodidad, sentado en la cama y sin dejar de mirar el diario. Esperando que el diario se actualice. Jin-Sen miró a Tony Stark, pero no prestó mucha atención a su reacción. Un playboy que había estado en la cima del mundo estaba experimentando un cambio enorme. Maldiciendo a los terroristas que lo secuestraron, un poco aturdido, ya demostraba una compostura notable. Comiendo olla caliente y cantando canciones, y de repente unos bandidos nos asaltan. Jaja. Tengo muchas ganas de ver cuál es la expresión de Stark en este momento, debe ser muy emocionante.
Un segundo está frente a todos, sosteniendo vino tinto y pretendiendo ser todo eso, mostrando su estilo de rey de la pretensión, y al siguiente segundo está volando por los aires. Vamos, maestro Tang, tradúzcalo para todos, ¿qué diablos es una sorpresa? Esto es una maldita sorpresa. ¿Una sorpresa? Estoy tan emocionado. Tony Stark casi volcó la mesa de café improvisada que tenía frente a él. ¿Qué carajo? ¿En qué tan patético se ha vuelto Tony? El multimillonario no solo se ha convertido en prisionero, sino que además tiene un enorme agujero en el pecho, y no le queda mucho tiempo. ¿Ni siquiera muestras compasión y sigues dándole vueltas al cuchillo? ¿Acaso eres humano? ¿Tiene usted alguna conciencia? Tony Stark dudaba seriamente de si le había puesto los cuernos a Zhou Chen en otro mundo. De lo contrario, ¿por qué le desagradaría tanto a la otra parte? Es solo que, Tony Stark estaba un poco desconcertado. ¿Qué diablos es el maestro Tang? Me pregunto si los 10 anillos están fabricando misiles Jericho con Tony Stark en este momento. Ahí es donde comienza la historia del regreso de Stark. De hecho, construyó un traje de Iron Man en una cueva oscura usando chatarra. Especialmente el reactor Ark en miniatura, que de alguna manera estaba allí, incluso en un entorno tan terrible. Eso es algo que ni siquiera el equipo de investigación de primer nivel de Obadiah pudo hacer. Para ser honesto, Stark es un poco presumido, pero en realidad es un supergenio. HMPH. Los labios de Tony Stark no pudieron evitar curvarse en una mirada de satisfacción. Incluso tú, Zhou Chen, tienes que admitir que soy un supergenio, ¿verdad? De verdad que tu viejo Tony es el mejor. Que aquellos que te adoran y admiran te alaben no es nada especial. Es simplemente natural. Pero que aquellos que te desagradan y te menosprecian digan lo mismo, eso sí que es una habilidad. Después de un poco de regodeo, Tony Stark comenzó a recuperar el ánimo. Analizó y resumió la entrada más reciente en su diario. Parece que su conjetura anterior era correcta. De hecho, estaba construyendo en secreto la armadura de Iron Man mientras aprovechaba la petición de los 10 anillos de fabricar misiles. Esta estrategia fue validada aún más. Además, la frase regreso milagroso está muy bien utilizada. Unas pocas palabras sencillas resaltan perfectamente la situación desesperada a la que se enfrentó y su triunfo final. Él, Tony, estaba muy satisfecho. Sin embargo, ¿y Stane también quiere intentar replicar su armadura de Iron Man? El diario anterior también mencionó que este tipo consiguió los planos de su armadura de primera generación. ¿Y ahora está intentando miniaturizar el reactor Ark? Tiene grandes ambiciones, pero está soñando. ¿Alguien podrá replicar lo que él, Tony, puede hacer? Por supuesto, Stark no fue capaz de lograr todo esto solo con su propia inteligencia. Construir armaduras bajo las narices de los 10 anillos no es una tarea sencilla. Al fin y al cabo, no son ciegos, ¿verdad? Además, la escala del proyecto no era algo que Stark pudiera haber completado solo. Sin mencionar que Stark tenía un enorme agujero en el pecho. La expresión de Tony Stark comenzó a volverse seria. No en vano había estado tratando de reprimir su impulso de golpear a alguien mientras miraba el diario. Finalmente había obtenido una pieza crucial de información. El diario estaba en lo cierto. En efecto. Aprovechar la oportunidad de construir el misil Jericho para hacer otra cosa en secreto era, en teoría, una decisión acertada. Sin embargo, en el funcionamiento real todavía había muchos problemas. Los problemas señalados en el diario eran todos problemas clave que Tony Stark necesitaba resolver uno por uno. Si no resolviera estos problemas, aunque su martilleo fuese bello, sería inútil. No solo eso. Las palabras entre líneas del diario insinuaban que parecía haber recibido ayuda de otra persona. ¿Quién sería esa persona? Pensando en esto, Tony Stark no pudo evitar mirar a Jinsen a su lado. ¿Podría ser esta persona? Se puede decir que sin la fuerte ayuda de Jinsen, Stark no habría podido lograr este milagro. Fue este hombre, que ya había conocido a Stark antes pero que él había olvidado por completo, quien salvó la vida de Stark. No solo ayudó a Stark a completar la armadura de Iron Man, sino que finalmente usó su propia vida para ayudar a Stark a escapar. Tony Stark logró escapar con éxito de esa cueva, pero Jinsen se quedó allí para siempre. Antes de su muerte, Jinsen le dijo a Tony Stark que no desperdiciara su vida, lo que plantó la semilla del cambio en el corazón de Tony Stark. No sería una exageración decir que Jinsen fue la persona más importante en la vida de Tony Stark. ¿Podría realmente este hombre haber hecho tanto por él? Tony Stark no pudo evitar girar la cabeza nuevamente y mirar a Jinsen a su lado. Sin embargo, su mirada ahora era diferente.
Antes de esto, Tony Stark simplemente no confiaba en Jensen. Ni siquiera había planeado revelarle su plan de escape. Aunque esta persona también era un científico secuestrado por los 10 anillos, al igual que él, después de haber sido controlados por los 10 anillos durante tanto tiempo, ¿quién sabía cuál era la postura de Jensen ahora? Tony Stark no esperaba que estuviera pensando demasiado. Se podía confiar en Jensen. No solo era confiable, sino que además lo había ayudado tanto que al final incluso sacrificó su vida por él. Era imposible para Tony Stark no conmoverse. Incluso en ese momento, Tony Stark tomó una decisión en secreto. El Jensen de ese otro mundo había muerto, pero en este mundo, su Tony no lo dejaría morir otra vez. Mi amigo del libro 08 me dio otro consejo. Gracias. Lo agradezco. El PDF completo en inglés de este fanfic está disponible en mi tienda de Patreon si quieres apoyarlo y conseguirlo de una sola vez. Consigue el PDF y disfruta de la historia completa de principio a fin. Chicos, he subido un fanfic de alta calidad traducido al inglés a mi tienda de Patreon. No duden en echarle un vistazo. Si les interesa, pueden conseguir una copia y apoyarme allí. A continuación se muestran algunos títulos de fanfics subidos recientemente. Marvel. El comienzo de los poderes infinitos Marvel. Soy Homelander, quien puede volverse infinitamente más fuerte los Saiyans en el universo Marvel. Escribiendo un diario, Iron Man se derrumba al principio Marvel. Puedo invocar personajes de juegos y cómics. Escribiendo un diario para quejarme, Iron Man me vio Marvel. Comienza con preguntas sobre Iron Man universo DC. ¿Estás pescando y tienes la plantilla de Superman? Hay muchos más disponibles, vuestro apoyo significa mucho. Gracias de antemano, leyendas. Patreon.com/Supergirl, fin del capítulo, comentario 1 comentario. Votar capítulo 42. Recompensa más reciente. Empujón todopoderoso y Banshee Tenin además, con todo lo que había pasado y Stark había visto con sus propios ojos que los misiles que casi lo hicieron estallar eran de Industrias Stark. La base de los 10 anillos también estaba llena de armas de Industrias Stark. Esas armas, que se suponía debían usarse para luchar contra los criminales, se habían convertido en las armas más poderosas de los criminales. Esto sacudió a Stark hasta lo más profundo, y comenzó a preguntarse si era correcto que Industrias Stark fabricara armas. Entonces, en el momento en que escapó de la cueva, Stark anunció el cierre de la división de fabricación de armas de Industrias Stark. Así que eso fue todo. ¿Fue esa la razón por la que la versión de sí mismo del otro mundo cerró la fabricación de armas? ¿Es esta la transformación mencionada tantas veces en el diario? Tony Stark finalmente entendió. Antes, cuando veía este spoiler en el diario, lo ignoraba y se burlaba. Pensó que su otro yo tenía que estar loco para tomar una decisión tan ridícula. Al mismo tiempo, también estaba muy seguro de que él, Tony, nunca haría algo tan absurdo. Pero en este momento, Tony Stark ya no estaba tan seguro. La duda también había surgido en su corazón. Los jóvenes soldados que lo escoltaban habían muerto por culpa de las armas de Industrias Stark. Esta base también estaba llena de armas de Industrias Stark, que había visto con sus propios ojos. Dios sabe cuánto mal habían causado esa escoria de los 10 anillos con estas armas, cuánto daño habían causado al mundo. Y esto fue solo la punta del iceberg. Los 10 anillos tenían armas de Industrias Stark, ¿qué pasa con otras organizaciones criminales? Tony Stark no se atrevió a pensar en ello. ¿Quién es? ¿Quién? Al mismo tiempo. Una gran pregunta también surgió en la mente de Tony Stark. El flujo a gran escala de armas de Industrias Stark a manos de terroristas como los 10 anillos sin duda tuvo una sola razón. Alguien estaba vendiendo armas en secreto a esta escoria. Y quienquiera que fuera esta persona, definitivamente tenía un alto nivel de autoridad dentro de la organización. Esa es la única forma en que pudieron cubrir sus huellas tan completamente, sin dejar rastro. ¿Quién exactamente era esta persona? La mirada de Tony Stark se centró nuevamente en el diario que tenía delante. Esperaba que el diario le diera algunas pistas. Pero el Playboy se sintió bastante frustrado al descubrir que el diario había dejado de actualizarse. Un final de suspense en este momento crucial. Maldito autor. En fin. Podría investigar estos asuntos después de salir. En este momento la prioridad es construir la armadura de Iron Man y escapar. Al cerrar el diario, la mirada de Tony Stark ahora era resuelta y clara. Jensen. Habiendo tomado su decisión, el Playboy no perdió tiempo y llamó a los miembros de los 10 anillos. Necesito construir una estación de trabajo aquí y necesito muchas cosas.
Necesito herramientas para soldar. Tanto el acetileno como el propano servirán. Necesito un banco de trabajo para soldar, un casco y gafas protectoras. Tony Stark lanzó un largo discurso, enumerando un enorme inventario de los 10 anillos. Los 10 anillos, sin tener idea de las verdaderas intenciones de Tony Stark, asumieron que el Playboy realmente se había rendido. Después de todo, él solo era un hombre rico, ¿qué tan duro podía ser? Entonces se dio una orden. Todo tipo de artículos que Tony Stark solicitaba comenzaron a ser entregados continuamente. La cueva, que antes era espaciosa, de inmediato se convirtió en un lugar abarrotado y estrecho. Varias armas de Industrias Stark estaban apiladas por todas partes. Y entre esas armas aparentemente no relacionadas estaban todas las materias primas necesarias para construir la armadura de Iron Man. Entonces, manos a la obra. Tony Stark miró los diversos suministros que llenaban la cueva, lleno de energía. Sonido metálico. Sonido metálico. Y así empezó. Este sonido de martilleo nítido y agradable resonó dentro de la cueva. El Playboy comenzó a sumergirse de lleno en la gran empresa de crear la armadura de Iron Man. Sin que él lo supiera. Tony Stark ya llevaba 2 semanas sudando en aquella oscura cueva. El mundo exterior hacía tiempo que estaba patas arriba, de eso no había ninguna duda. Durante un período tan largo, los militares, el FBI, la CIA, etcétera, varios departamentos y agencias llevaron a cabo investigaciones exhaustivas sobre la desaparición de Tony Stark. La zona de Afganistán donde desapareció Tony Stark fue excavada casi por completo. Sin embargo, todavía no hubo progreso. Desde el ataque inicial, Tony Stark había desaparecido como si se hubiera evaporado en el aire. Ni vivo ni muerto. Aunque el cuerpo de Tony Stark nunca fue encontrado, su muerte no fue confirmada oficialmente. Sin embargo, el público en general y la opinión general creían que Tony Stark estaba definitivamente muerto. Stark Industries se encontró inmediatamente en una posición precaria y el precio de las acciones de la compañía se desplomó. Después de todo, todos saben que Tony Stark es el alma de Industrias Stark. Sin Tony Stark, Industrias Stark perdería su competitividad principal. Y todo esto no es novedad para Zhou Chen, quien ha visto las películas de Marvel y conoce la trama. Él estaba plenamente consciente de todo, por eso no prestó demasiada atención. Sin embargo, en el momento en que Tony Stark fue secuestrado, le encomendó a Wade Wilson la investigación. Después de todo, estaba escribiendo un diario para luchar continuamente contra el crimen, y los 10 anillos eran puerros de altísima calidad para él. Y lo que es más, también podría aprovechar la oportunidad para hacerse con los primeros esquemas de Mark y hacer una fortuna, matando 2 pájaros de un tiro. ¿Por qué no? Pero el asunto no era tan fácil, todavía no había noticias de Deadpool. Y por ahora, Zhou Chen ni siquiera tuvo tiempo de molestarse con estas cosas. Todos sus pensamientos estaban centrados en el diario que tenía delante. Porque una vez más había completado 15 entradas de diario seguidas. El momento de recibir la recompensa había llegado nuevamente. La cantidad de actualizaciones del diario alcanza el objetivo. Felicitaciones al propietario del diario, Zhou Chen, por recibir un paquete de regalo al azar. Junto con la finalización de la última palabra. Inmediatamente una idea así resonó en su mente. Zhou Chen inmediatamente mostró un rostro lleno de anticipación. Las 2 recompensas anteriores del diario fueron bastante buenas. Tanto el vuelo como la invulnerabilidad mejoraron enormemente la fuerza de Zhou Chen. Entonces, ¿qué clase de cosa buena sería esta vez? Zumbido. El siguiente momento. Bajo la mirada de Zhou Chen, la familiar luz deslumbrante salió disparada una vez más del diario y entró en su cuerpo. La luz en los ojos de Zhou Chen se hizo aún más brillante. Porque según la experiencia, esta forma de recompensa debería ser una habilidad, no un objeto o accesorio. Objeto. Empujón todopoderoso atributo. Una de las habilidades de los 6 caminos del Rinnegan Fuente. Naruto World descripción detallada. Una de las habilidades del Rinnegan, puede manipular la fuerza repulsiva, repeliendo todos los objetos circundantes, ninjutsu, etc. El uso inverso puede llamarse Banjin. En efecto. La suposición de Zhou Chen era correcta y un flujo de información pasó nuevamente por su mente. Después de la invulnerabilidad, Zhou Chen obtuvo otra habilidad. El PDF completo en inglés de este fanfic está disponible en mi tienda de Patreon si quieres apoyarlo y conseguirlo de una sola vez. Consigue el PDF y disfruta de la historia completa de principio a fin.
Chicos, he subido un fanfic de alta calidad traducido al inglés a mi tienda de Patreon. No duden en echarle un vistazo. Si les interesa, pueden conseguir una copia y apoyarme allí. A continuación se muestran algunos títulos de fanfics subidos recientemente. Marvel. El comienzo de los poderes infinitos Marvel. Soy Homelander, quien puede volverse infinitamente más fuerte los Saiyans en el universo Marvel. Escribiendo un diario, Iron Man se derrumba al principio Marvel. Puedo invocar personajes de juegos y cómics. Escribiendo un diario para quejarme, Iron Man me vio Marvel. Comienza con preguntas sobre Iron Man universo DC. ¿Estás pescando y tienes la plantilla de Superman? Hay muchos más disponibles. Vuestro apoyo significa mucho. Gracias de antemano, leyendas. Patreon.com/Superl, fin del capítulo, comentario 2 comentarios. Votar capítulo 43. Esta es la forma correcta de usar el todopoderoso empujón todopoderoso y Tenin. Nada mal. Zhou Chen no pudo evitar asentir interiormente, bastante satisfecho con esta recompensa. No solo es potente, sino que también aumenta instantáneamente tu factor de frescura. Aquí, vale la pena mencionar que Almighty Push y Tenin no solo tratan de alejar y atraer a las personas. Esta es solo la aplicación más básica y rudimentaria de estas técnicas, también la forma más común en que Pain las utilizaba. Pero, de hecho, Almighty Push y Tenin tienen aplicaciones más avanzadas y refinadas. Por ejemplo, cuando Nagato atacó con Oya, la batalla final entre Yabben Dao Pain y Naruto. Pain, usando el Dao celestial, pudo usar el empuje todopoderoso para crear una capa protectora que envolvió todo su cuerpo. Esto desviaría todos los ataques de energía de Naruto. También podía condensar la fuerza repulsiva en cuchillas para realizar ataques cortantes. Además, podía levantar piedras enormes, tan grandes como rascacielos, para reprimir a Naruto. De las diversas manifestaciones, el empujón todopoderoso y el Tenin eran en realidad muy similares a la telequinesis/psicoquinesis. Esto significaba que, además de usar plumas para ataques a distancia, Zhou Chen ahora también tenía un medio de ataque basado en energía. Próximo. Impaciente, Zhou Chen comenzó de inmediato una entusiasta ronda de experimentación. Hizo un suave gesto con la mano hacia su entorno y una fuerza invisible emanó hacia afuera. Zumbido. Todos los muebles que lo rodeaban, el sofá, los armarios, el refrigerador y la mesa de té, todo flotaba frente a él. Y con el ligero movimiento de la mano de Zhou Chen, giraron y se movieron a su alrededor. No fue solo un simple empujón o tirón. En cambio, según la voluntad de Zhou Chen, se movieron libremente en 360 grados. Fue una exhibición completa de telequinesis. Nada mal. Muy bien. Zhou Chen no podría estar más satisfecho. Volvió a agitar la mano y el mueble flotante aterrizó suavemente en el suelo. Luego Zhou Chen hizo un gesto hacia la cocina. Swoosh, swoosh, swoosh. Varios cuchillos de cocina volaron al instante. Zhou Chen señaló nuevamente. Shua shua shua. Los cuchillos de cocina se transformaron en las dagas voladoras de Li, disparando hacia la dirección que Zhou Chen indicó. Al ver que las dagas voladoras de Li estaban a punto de golpear la puerta, Zhou Chen utilizó nuevamente empujón todopoderoso para controlar. Swoosh, swoosh, swoosh. Esos cuchillos de cocina obedecieron su orden, congelándose en el aire. Jaja, igual que la magia de la bruja escarlata. Zhou Chen no pudo evitar reír. Después de experimentar con entusiasmo con Almighty Push, Zhou Chen se recostó en el sofá. Empezó a hacer algunos cálculos. Hace medio mes, le pidió a Wade Wilson que aceptara el encargo de matar a Satanás. Ahora, a juzgar por el tiempo, ya era hora de cerrar la red. Vadear. Zhou Chen no lo dudó y tomó su teléfono para ponerse en contacto con Wade Wilson. Quería que la otra parte acordara una hora y un lugar para reunirse con el cerebro detrás de la recompensa por la cabeza de Satanás. Porque Satanás ya había sido asesinado por Zhou Chen. Zhou, todo está arreglado. Aunque Wade Wilson es un poco idiota, también es muy confiable. Aproximadamente 2 horas después, ya tenía todo resuelto. La otra parte le informó a Zhou Chen la hora y el lugar específicos de la reunión. Pero Zhou, no me vas a decir que realmente mataste a Satanás, ¿verdad? La voz de Wade Wilson siguió, llena de sorpresa y curiosidad. ¿Qué opinas? Zhou Chen simplemente hizo una pregunta significativa en respuesta, sin explicar nada más. Wade Wilson también demostró las buenas cualidades de un mercenario, al no presionar para hacer más preguntas. Está bien, Wade, haz una cosa más por mí.
Zhou Chen pensó por un momento y luego le hizo otra petición a Wade Wilson. La otra parte aceptó sin dudarlo. ¿Entonces qué? Continúe con sus negocios como siempre, como si nada hubiera sucedido. No hacer nada, o mejor dicho, lo único que quedaba por hacer era esperar a que anocheciera. La 1 de la mañana. La cocina del infierno. Frente a un edificio abandonado. Un lugar habitualmente desierto, incluso evitado por las personas sin hogar, ahora tenía 2 filas de autos negros estacionados enfrente. Delante de esos coches se encontraban 2 filas de hombres corpulentos con traje, erguidos como lanzas. Cualquiera con un ojo atento se daría cuenta de que estos hombres no eran comunes y corrientes. Todos habían sido entrenados profesionalmente en combate. Sus cinturas se abultaban, ocultando claramente las armas. De pie frente a estos hombres había un hombre de mediana edad, con gafas y aparentemente refinado. Indudablemente. Este hombre de mediana edad, que parecía fuera de lugar en la atmósfera de la escena, era el que daba las órdenes aquí. Esta persona no era otro que el principal confidente de Kingpin, Wesley. ¿De verdad crees que Satanás está muerto? En la noche tranquila. Un hombre corpulento y calvo junto a Wesley habló, rompiendo el silencio de la escena. Desde que Satanás apareció en Hell's Kitchen y causó muchos problemas, naturalmente se le ordenó a Wesley que lo investigara. Según la información. Ese tipo tenía un par de alas y podía volar. También podía usarlas para lanzar plumas y herir a la gente. Era bastante formidable. No era el tipo de personaje que cualquiera pudiera manejar. Esa es precisamente la pregunta que debemos resolver a continuación, ¿no es así? Wesley se subió las gafas y dijo con una expresión en blanco. El hombre calvo y corpulento asintió y no dijo nada más. Zumbido. En ese momento, un destello de luz atravesó el cielo. Willis y su grupo se animaron. El mercenario que había aceptado la recompensa había llegado. Susurro, susurro. El siguiente momento, bajo la mirada de Wesley y los demás, un automóvil negro se detuvo lentamente frente a ellos. La puerta del coche se abrió. Un rostro joven asiático apareció ante los ojos de todos. Sin lugar a dudas, era Zhou Chen. Swoosh, swoosh, swoosh. Todas las miradas se posaron en Zhou Chen. Esta persona, ¿fue el mercenario que mató a Satanás? No parecía el indicado, ¿verdad? Con ese cuerpo pequeño, ese mono de piel amarilla, tenía siquiera la habilidad. Ese es, uno de los hombres de Kingpin. Mientras Wesley y su grupo observaban a Zhou Chen hacía lo mismo. Parecía tranquilo en la superficie, pero inmediatamente se concentró en Wesley. Aunque no sabía el nombre, Zhou Chen todavía tenía una impresión. El de las gafas parecía ser el confidente de Kingpin. Entonces, parecía que Kingpin fue realmente el que puso precio a su cabeza. Esto coincidió con la información que Wade Wilson había proporcionado anteriormente. ¿Dónde está el dinero? Zhou Chen consideró rápidamente estos pensamientos, luego dejó de perder el tiempo y habló con frialdad. ¿Dónde está Satanás? Wesley fue igualmente confrontativo. En el maletero. Zhou Chen respondió casualmente. Wesley saludó a un hombre corpulento que estaba a su lado. El hombre entendió y fue inmediatamente al auto de Zhou Chen, con la intención de abrir el maletero para comprobarlo. Pero Zhou Chen extendió la mano y le impidió abrirlo. ¿Dónde está el dinero? Volvió a mirar a Wesley sin pestañear. Wesley simplemente hizo una seña. Un hombre corpulento se acercó con un maletín negro. Lo abrió delante de Zhou Chen. En el interior, cuidadosamente apilados, había fajos de dólares estadounidenses. El PDF completo en inglés de este fanfic está disponible en mi tienda de Patreon si quieres apoyarlo y conseguirlo de una sola vez. Consigue el PDF y disfruta de la historia completa de principio a fin. Chicos, he subido un fanfic de alta calidad traducido al inglés a mi tienda de Patreon. No duden en echarle un vistazo. Si les interesa, pueden conseguir una copia y apoyarme allí. A continuación se muestran algunos títulos de fanfics subidos recientemente. Marvel. El comienzo de los poderes infinitos Marvel. Soy Homelander, quien puede volverse infinitamente más fuerte los Saiyans en el universo Marvel. Escribiendo un diario, Iron Man se derrumba al principio Marvel. Puedo invocar personajes de juegos y cómics. Escribiendo un diario para quejarme, Iron Man me vio Marvel. Comienza con preguntas sobre Iron Man universo DC. ¿Estás pescando y tienes la plantilla de Superman? Hay muchos más disponibles, vuestro apoyo significa mucho. Gracias de antemano, leyendas. Patreon.com/Supergirl, fin del capítulo, comentarios 0 comentarios. Votar capítulo 44.
Inesperado, ¿no? Bofetada. El siguiente momento. La otra parte cerró inmediatamente la maleta llena de dinero. Volvió a colocarse la maleta al hombro y obedientemente se retiró detrás de Wesley. ¿Ahora, podemos ver el baúl? Wesley le habló en voz baja a Zhou Chen. Zhou Chen se encogió de hombros y se hizo a un lado. Entonces el hombre calvo y corpulento que estaba a su lado abrió el baúl. Sin embargo, estaba vacío, completamente desprovisto de cualquier cosa. Sonido metálico. El hombre corpulento y calvo se enfureció de inmediato, sacó un arma y la apuntó contra la cabeza de Zhou Chen. Niño, estás jugando con nosotros. El hombre calvo rugió. Está vacío por dentro. Luego informó a Wesley. La expresión de Wesley inmediatamente se volvió fría. Ya había dudado seriamente si la otra parte podría matar a Satanás, pero no esperaba que se atrevieran a venir con las manos vacías. ¿Qué demonios? Eso es un poco atrevido, ¿no? Joven, ¿sabes quiénes somos? ¿Sabes lo que estás haciendo? El tono de Wesley sonaba relativamente tranquilo, pero Zhou Chen podía sentir claramente la ira escondida debajo de la superficie. Chicos repartidores de dinero, ¿no? Estallido. Antes de que las palabras salieran de su boca, Zhou Chen golpeó al gigante calvo que estaba a su lado. Grieta. Con el sonido de huesos rompiéndose, el hombre corpulento y calvo, que pesaba más de 200 kilos, salió volando. Voló decenas de metros antes de estrellarse pesadamente contra el suelo como un perro muerto. Él permaneció inmóvil. Silencio. La escena inmediatamente quedó en silencio. Todos, incluido Wesley, quedaron sorprendidos por el poder del golpe de Zhou Chen. Esto fue simplemente y demasiado exagerado, ¿no? ¿Qué era exactamente este tipo? Espera un minuto. De repente, un destello de inspiración golpeó la mente de Wesley y sus ojos se abrieron de par en par. Según la información, Satanás también es inmensamente fuerte y su complexión es muy similar a la de la persona que tengo frente a mí. Podría ser y... Bang, bang, bang. Bang, bang, bang. El siguiente momento. Se produjo una ráfaga de disparos. Los pistoleros que rodeaban a Wesley inmediatamente sacaron sus armas. Apretaron el gatillo sin piedad y dispararon contra Zhou Chen. Pero Zhou Chen simplemente extendió su mano con calma, activando el empujón todopoderoso. Zas. 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 Todas las balas quedaron suspendidas en el aire, como si se hubiera pulsado un botón de pausa. ¿Qué? ¿Qué demonios? Todos quedaron completamente estupefactos. ¿Este tipo es un mago? ¿Puede siquiera hacer algo tan extraño? Zhou Chen no prestó atención a sus reacciones y volvió a agitar la mano hacia ellos. Swoosh, swoosh, swoosh. Las balas disparadas por los pistoleros se reflejaron de inmediato, impactando en sus cuerpos. Inmediatamente comenzaron a brotar chorros de sangre. Aquellos hombres armados cayeron rápidamente al suelo, dispersos por todas partes, todos heridos. Sus ojos, mientras miraban a Zhou Chen, estaban llenos de terror. Este tipo es demasiado aterrador, ¿no? Satán. Así que eres Satanás. Wesley finalmente reaccionó. Los monstruos con poderes extraordinarios no podían estar en todas partes. El tipo frente a él era definitivamente Satanás. Así es, soy Satanás. Sorprendido. Conmocionado. Zhou Chen se rió entre dientes y de repente un par de alas brotaron de su espalda. Estaba a punto de disparar y matar a todas las personas que tenía delante. Anteriormente, su uso de Almighty Push para desviar balas era solo un bombardeo aleatorio, y solo unos pocos individuos desafortunados eran eliminados. La mayoría de ellos solo resultaron heridos. Por lo tanto, Zhou Chen todavía necesitaba seguir con algunos golpes finales. G. Pero lo que Zhou Chen no esperaba era que Wesley también se riera en ese momento. Satanás. Debo decir que esto es un deleite inesperado. No pensé que tu verdadera forma realmente aparecería. ¿Pero crees que, para enfrentar a alguien que potencialmente podría matar a Satanás, solo tendríamos esta pequeña preparación? Wesley entonces le dijo con confianza estas palabras a Zhou Chen. Ah, esto. Tienes razón, me he quedado sin palabras. Zhou Chen quedó atónito por las palabras de Wesley. Parecía que Wesley había preparado algún tipo de plan de respaldo. Estallido. Apenas ese pensamiento cruzó por su mente cuando una bala golpeó la cabeza de Zhou Chen. La fuerza fue tan grande que incluso cortó un solo cabello de la cabeza de Zhou Chen. Estallido. Y solo después de que Zhou Chen fue alcanzado se escuchó el agudo sonido del disparo. Un rifle de francotirador. Zhou Chen entendió inmediatamente.
Wesley realmente hizo todo lo posible, incluso trajo un francotirador de este calibre. Los rumores eran ciertos, en realidad eres invulnerable. La voz de Wesley murmuró, llena de conmoción e incredulidad. Su rostro, el rostro del principal confidente de Kingpin, estaba grabado en él. Y con un profundo sentimiento de desesperación. Este Satanás, realmente era un maldito Satanás, ¿no? El nombre Satanás estaba verdaderamente bien merecido. Frente a una persona así, ¿cómo podrían tener alguna posibilidad? Swoosh. 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 El sonido del aire al ser desgarrado llenó el aire. Zhou Chen no perdió más palabras. Controló una multitud de plumas y las lanzó hacia Wesley y los demás. En un abrir y cerrar de ojos. La escena volvió a quedar en completo silencio, lo único que permanecía era el espeso y penetrante olor a sangre. Zhou Chen parecía no notar los cadáveres esparcidos por todas partes y recogió con calma la maleta negra del suelo. Luego, rápidamente sacó la máscara de piel y se la puso, comenzando a mirar en la dirección de donde habían venido las balas. Varios edificios altos se erguían orgullosos ante su vista, lo que le causó dolor de cabeza a Zhou Chen. Está bien. La realidad no es una película. Zhou Chen sintió una ligera punzada de molestia. Aunque era lo suficientemente poderoso como para ser llamado Satanás, no era un agente bien entrenado. Intentar determinar la ubicación del francotirador basándose en ese disparo fue solo una ilusión. Zhou Chen ni siquiera pudo averiguar en qué edificio se encontraba el francotirador. No quería admitirlo, pero esa era la verdad. Zhou Chen solo pudo dejar libre al francotirador. Sin embargo, este asunto no era gran cosa para Zhou Chen, de hecho, era exactamente lo que quería. ¿Por qué? Porque antes de venir a comerciar con Wesley, Zhou Chen le había hecho una solicitud a Wade Wilson. ¿Qué petición? Quería que Wade le hiciera una mascarilla. Así es. El rostro que apareció ante Wesley y los demás no era el rostro real de Zhou Chen. Después de todo, estaba siendo cauteloso al revelar su verdadero rostro. ¿Y si cámaras ocultas, cámaras de coche o algún tipo de vigilancia oculta lo captaran durante la negociación? ¿No sería un desastre? Innumerables películas le habían demostrado esto. Así que Zhou Chen optó por lo seguro. No esperaba que realmente fuese útil. Si el francotirador no hubiera visto su cara, habría estado bien. Pero si lo hubiera visto, simplemente los habría llevado por mal camino. Realmente no había nada de qué preocuparse. Zhou Chen no le prestó mucha atención y directamente extendió sus alas y voló hacia el cielo nocturno. Desapareció sin dejar rastro. El PDF completo en inglés de este fanfic está disponible en mi tienda de Patreon si quieres apoyarlo y conseguirlo de una sola vez. Consigue el PDF y disfruta de la historia completa de principio a fin. Chicos, he subido un fanfic de alta calidad traducido al inglés a mi tienda de Patreon. No duden en echarle un vistazo. Si les interesa, pueden conseguir una copia y apoyarme allí. A continuación se muestran algunos títulos de fanfics subidos recientemente. Marvel. El comienzo de los poderes infinitos Marvel. Soy Homelander, quien puede volverse infinitamente más fuerte los Saiyans en el universo Marvel. Escribiendo un diario, Iron Man se derrumba al principio Marvel. Puedo invocar personajes de juegos y cómics. Escribiendo un diario para quejarme, Iron Man me vio Marvel. Comienza con preguntas sobre Iron Man universo DC. ¿Estás pescando y tienes la plantilla de Superman? Hay muchos más disponibles, vuestro apoyo significa mucho. Gracias de antemano, leyendas. Patreon.com/Supergirl, fin del capítulo, comentarios 0 comentarios. Votar capítulo 45. Stark es el verdadero dador de tesoros. La situación de Wesley era un asunto trivial para Zhou Chen. Después de arrebatarle el pago final de $80,000, Zhou Chen se olvidó por completo de ese tipo. Durante los siguientes días comió, bebió y escribió en su diario como de costumbre. Fue como si nada hubiera pasado. Sin embargo, al cuarto día, Wade Wilson llamó a la puerta de Zhou Chen con una expresión triste. Zhou, ¿por qué mataste al empleador? ¿Cómo se supone que voy a ganarme la vida con este trabajo ahora que lo has hecho? ¿Quién se atreve a darme una comisión? Has asestado un golpe irreparable a mi reputación. Wade Wilson se llenó de indignación y acusó airadamente a Zhou Chen. Oh querido. Zhou Chen fue reprendido por Wade Wilson, pero no pudo decirle una palabra. Parecía que efectivamente había actuado un tanto injustamente en este asunto. Estaba a punto de expresar sus disculpas a Wade Wilson, e incluso ofrecerle alguna compensación. La voz de Little Cheap continuó. Agrega más dinero.
Añade un 5% a tu comisión original. La expresión agraviada de Wade Wilson desapareció en un instante. Inmediatamente adoptó la cara de un comerciante astuto, regateando con Zhou Chen. Hay que reconocer que realmente capturó algo del espíritu de agregar más dinero. Zhou Chen. ... Bueno, parece que lo estaba pensando demasiado. El barato es un canalla, ¿qué le importa la credibilidad? Tanto grama, y solo quería que pagara más. Sin embargo, Zhou Chen no se negó. En cierto modo, sí que había estafado a pequeño barato. Zhou Chen no escatimó en el pago de la compensación que debía. Muy gustosamente entregó la comisión extra a Wade Wilson, en efectivo. Little Cheap sonrió de inmediato. Zhou, creo que somos el equipo perfecto. Wade Wilson le puso un brazo alrededor del cuello a Zhou Chen. Estaba tan entusiasmado, como si los dos fueran viejos amigos. Creo que podemos hacer esto en el futuro. Seré tu agente y podemos considerar aceptar algunas comisiones de mayor nivel. Por supuesto, siempre y cuando dejes de matar a tus clientes. Si se corre la voz, es una sentencia de muerte para el negocio. Puede que Wade Wilson simplemente haya estado hablando demasiado, pero Zhou Chen en realidad cayó en un profundo pensamiento. ¿Ser mercenario, como el pequeño barato? No era descabellado. De todos modos, necesitaba luchar contra el crimen para que su diario siguiera funcionando. Trabajar gratis seguía siendo trabajar, incluso sin recibir un solo céntimo. Si pudiera ganar algo de dinero extra, tal vez hacer un trabajo temporal como mercenario, no sería imposible. Vamos, amigo, ¿por qué dudas? Es un desperdicio de tus habilidades. Y me pediste que investigara a Tony Stark, ¿no estabas pensando en esa recompensa de 100 millones? Al ver que Zhou Chen parecía interesado pero no había aceptado, Wade Wilson lo instó nuevamente desde un costado. ¿Stark tiene una recompensa de 100 millones, en serio? Zhou Chen en realidad no sabía nada de esto. Le había pedido a Wade Wilson que investigara el asunto, teniendo en cuenta principalmente los planos del Mark I. Sin embargo, para alguien del estatus de Tony Stark, tener una recompensa de 100 millones por el rescate no era tan extraño. Entonces, ¿encontraste algo? Zhou Chen le preguntó casualmente a Wade Wilson. Me sobreestimas. Wade Wilson sacudió la cabeza como un cascabel. Muchas agencias de inteligencia oficiales no pueden encontrarlo, ¿cómo podría yo? Entonces, ¿de qué carajo estás hablando? Zhou Chen lo fulminó con la mirada. Aunque no podemos aceptar la comisión de Stark, podemos aceptar otras comisiones. Llevo tantos años en el mundo mercenario que no me faltan encargos, créeme. Los dos juntos somos el equipo perfecto. Wade Wilson comenzó a intentar persuadir con entusiasmo nuevamente a Zhou Chen. Entonces, ¿por qué no los tomas tú mismo? Zhou Chen le dirigió a Wade Wilson una mirada significativa. Ese tipo solía ser una de las fuerzas especiales. De hecho, las comisiones de alto nivel que mencionó, las podría manejar él solo. No hay problema en absoluto. Wade Wilson no dio más detalles al respecto y se limitó a dar una respuesta informal. Ya estaba cansado de ese tipo de vida. Ahora bien, aceptar algunas comisiones de bajo nivel y ser agente de otros fue bastante agradable. Ya no es necesario entrar en el frente y luchar. Después de que Little Cheap se fue, la vida de Zhou Chen volvió a su tranquilidad habitual, girando básicamente en torno a 3 cosas. Escribe un diario, vende la casa y espera el regreso triunfal de Tony Stark. Fue así de simple y aburrido. Pero solo 26 días después, la sencilla vida de Zhou Chen se rompió. Porque recibió una recompensa muy especial. Objeto. Brújula del Capitán Jack. Atributos. Objeto mágico. Fuente. Universo de Piratas del Caribe. Descripción detallada. La brújula del Capitán Jack no se puede usar para señalar el camino, pero puede proporcionar orientación para los deseos internos del usuario. No está nada mal. Una brújula verdaderamente sorprendente. Zhou Chen asintió con aprobación hacia la vieja brújula retro que tenía delante. Había visto la serie de películas Piratas del Caribe y quedó profundamente impresionado por la brújula del Capitán Jack. Nunca imaginó que un día realmente tendría esa cosa en sus manos. El destino realmente era algo misterioso. Pero si fuera esta brújula, y los ojos de Zhou Chen se iluminaron levemente. ¿Podría esta cosa indicarle dónde se encontraba Tony Stark? Inmediatamente cogió la brújula y su mente comenzó a considerar la ubicación de Stark. Silbido. La brújula realmente se movió. Señaló claramente la dirección hacia Zhou Chen. Genial. Así es. Y si ese es el caso, Wade, puedo aceptar la comisión de Stark, pero aumentaré la tarifa a 1000 millones.
Zhou Chen contactó a Wade Wilson. ¿Aceptar la comisión de Stark? Zhou, ni siquiera he descubierto dónde está Stark, espera un momento. ¿Lo encontraste? Wade Wilson quedó realmente impresionado. Estaba adquiriendo una comprensión más profunda de la naturaleza insondable de Zhou Chen. Había estado secuestrado durante más de un mes, y aún así, Zhou Chen había logrado rastrear las cosas. Tenía que admitirlo. Estaba impresionado. Sin embargo, de todos modos, fue bueno que Zhou Chen hubiera encontrado algo. ¿1.000 millones? Eso es un poco caro. Pero considerando la situación actual, no está del todo descartado. Espera mi palabra. Wade Wilson se puso inmediatamente a trabajar en el asunto. Zhou, está hecho. He negociado una comisión de 1.000 millones. Ahora te toca a ti. La tarde siguiente, Wade Wilson envió una respuesta. El PDF completo en inglés de este fanfic está disponible en mi tienda de Patreon si quieres apoyarlo y conseguirlo de una sola vez. Consigue el PDF y disfruta de la historia completa de principio a fin. Chicos, he subido un fanfic de alta calidad traducido al inglés a mi tienda de Patreon. No duden en echarle un vistazo. Si les interesa, pueden conseguir una copia y apoyarme allí. A continuación se muestran algunos títulos de fanfics subidos recientemente. Marvel. El comienzo de los poderes infinitos Marvel. Soy Homelander, quien puede volverse infinitamente más fuerte los Saiyans en el universo Marvel. Escribiendo un diario, Iron Man se derrumba al principio Marvel. Puedo invocar personajes de juegos y cómics. Escribiendo un diario para quejarme, Iron Man me vio Marvel. Comienza con preguntas sobre Iron Man universo DC. ¿Estás pescando y tienes la plantilla de Superman? Hay muchos más disponibles, vuestro apoyo significa mucho. Gracias de antemano, leyendas. Patreon.com/Supergirl, fin del capítulo, comentarios 0 comentarios. Votar capítulo 46. Stark. Los tiempos difíciles finalmente terminaron. Esto es igualito a Deadpool. Es un idiota, pero hace las cosas. Zhou Chen estaba muy satisfecho con la eficiencia de Wade Wilson, e incluso un poco emocionado. 10 pequeños objetivos, maldita sea. Zhou Chen nunca había visto tanto dinero en su vida anterior, ni en esta. Aunque era un poco embarazoso estar tan entusiasmado por el dinero, pero no había nada que pudiera hacer. Incluso como transmigrante, Zhou Chen todavía era un ciudadano de clase trabajadora que luchaba en lo más bajo de la sociedad. Su fuerza había aumentado rápidamente, pero su mentalidad, visión y perspectiva general no podían cambiar de la noche a la mañana, ¿verdad? Tenía que haber un proceso. Y el encargo de Tony Stark fue sin duda un paso crucial para la magnífica transformación de Zhou Chen. Zhou Chen todavía planeaba completar esto maravillosamente. Wade, ¿estás listo para ir a Afganistán? La voz de Zhou Chen comenzó a rebosar de anticipación. Para que quede claro, solo actúo como su agente. No participo en la operación real. Wade Wilson le dijo esto a Zhou Chen. No es necesario que participes en la operación. Solo tienes que esperar allí. Te entregaré a esa persona después de rescatarla. No quiero involucrarme en nada más allá de salvar gente. Zhou Chen le explicó los detalles a Wade Wilson. Esto no fue un problema para el mercenario Bocachas, quien aceptó de inmediato. Y luego se puso rápidamente a trabajar. Así. 2 días después. Un helicóptero apareció discretamente en Afganistán, aterrizando en una zona desolada. Buena suerte, Zhou. Wade Wilson saludó a Zhou Chen, que acababa de bajar del avión. Espera mis buenas noticias. Zhou Chen le dijo esto a Wade Wilson y no se demoró. Se colgó del hombro la bolsa que contenía la máscara de Satanás y la brújula y se alejó, desapareciendo de la vista de Wade Wilson. Hasta que desapareció de la vista. Base secreta de los 10 anillos. SHHH. El sonido de los neumáticos rozando contra el suelo. Un camión cargado de armas entró lentamente al puesto de control y se detuvo en el espacio abierto, bastante estrecho. Sonido metálico. La puerta se abrió. Un hombre calvo con ojos tan agudos como los de un halcón descendió del camión. Esta persona no era otra que Raza, el líder de este grupo de terroristas de los 10 anillos. Todos, descarguen inmediatamente todas las armas. El hombre corpulento y barbudo que estaba a un lado gritó de inmediato. Muchos terroristas inmediatamente dieron un paso adelante y comenzaron a actuar como transportadores, trabajando frenéticamente. El tipo barbudo, un jefe insignificante, naturalmente no tenía que hacer ese tipo de trabajo él mismo. Fue directo a Raza. ¿Cómo está Stark?
Raza le preguntó casualmente al hombre grande y barbudo mientras caminaba hacia el área de descanso que se encontraba no muy lejos. Ha sido bastante obediente, fabricando misiles para nosotros. El hombre grande y barbudo respondió desde un lado. Raza asintió sin decir mucho. Tony Stark estaba bajo sus narices, completamente a su merced. No podría de ninguna manera causar ningún problema. Rápido, rápido, mira, ¿qué es eso? Algo está volando aquí. Justo cuando estaba a punto de decir algo más, un coro de exclamaciones estalló de repente a su alrededor. Todos los terroristas de los 10 anillos levantaron la cabeza. Estaban señalando y gesticulando hacia algo en el cielo. Las expresiones de Raza y del hombre del bigote se tensaron ligeramente, y ellos inmediatamente miraron también. Y efectivamente lo vieron. Un pájaro grande se lanzaba hacia ellos a una velocidad extremadamente alta. ¿Qué es esa cosa? Esta pregunta cruzó por la mente de Raza y la del hombre del bigote al mismo tiempo. ¿Podría ser algún tipo de arma nueva? ¿O un dron de reconocimiento? Tampoco lo parecía. Eso es una persona. Pero al instante siguiente, el gran pájaro en el cielo se acercó, y los terroristas de los 10 anillos finalmente lo descubrieron. Lo que volaba por el aire era en realidad una persona. ¿Qué demonios? Todos estaban atónitos. ¿De verdad alguien volaba con alas? ¿En serio? Rápido, rápido, derriben a ese tipo. Alerta de intruso. Nos atacan. Dispara. Dispara ahora. Tras un breve momento de silencio, los terroristas en el lugar reaccionaron rápidamente. Tomaron sus armas tan rápido como pudieron y apretaron los gatillos sin piedad, apuntando a Zhou Chen, que se acercaba rápidamente en el cielo. Tachan. 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 Inmediatamente se escuchó el denso y penetrante sonido de los disparos. Uno tras otro, rifles de asalto, metralletas, rifles semiautomáticos y varias otras armas. Comenzaron a desatar su potencia de fuego sin descanso contra Zhou Chen, que volaba hacia ellos. Una tormenta de balas cubrió instantáneamente a Zhou Chen. Fue una verdadera lluvia de balas y no solo una figura retórica. ¡Qué buena bienvenida! Ante tal bombardeo, Zhou Chen permaneció sin prisa y continuó volando tranquilamente hacia la base de los 10 anillos. Innumerables balas llovieron sobre Zhou Chen. Sin embargo, la escena esperada de Zhou Chen siendo plagado de agujeros y cayendo del cielo no sucedió. Zhou Chen seguía volando en el aire, tan impresionante como siempre. Aquella densa lluvia de balas era para él como una suave brisa. No le afectó en absoluto. Ni siquiera logró hacerle fruncir el ceño, y mucho menos derribarlo. ¿Qué demonios? ¿Está bien después de eso? Raza, así como el pequeño bigotudo. Y todos los demás terroristas de los 10 anillos quedaron atónitos. Este tipo de potencia de fuego ni siquiera te haría cosquillas, incluso si llevaras el chaleco antibalas más increíble. Sin mencionar, el tipo en el cielo claramente no llevaba ningún tipo de armadura corporal. Entonces, ¿qué estaba pasando? SHHH. 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 Por desgracia, Zhou Chen no iba a explicarles nada. Sus alas detrás de él revolotearon, y un sinnúmero de plumas comenzaron a llover, disparándose hacia todas partes. Estaban dirigidos directamente a los terroristas que estaban abajo. Rápido, sal del camino. ¿Qué es eso? Este tipo de exclamaciones se sucedían una tras otra. Uno tras otro, los terroristas fueron abatidos a tiros sin piedad. Prepárense todos, prepárense. Usa más potencia de fuego y mata a este tipo. Raza y los demás estaban conmocionados, furiosos y desconcertados. Después de todo, nunca habían visto a nadie atacar con plumas. Todos gritaron a todo pulmón. De hecho, Raza y el hombre del bigote ni siquiera necesitaron dar órdenes. Los terroristas ya habían desatado todo su poder de fuego. Muchos de ellos disparaban a Zhou Chen mientras se cubrían. Otros empezaron a adquirir armas aún más poderosas. Zumbido. Junto con este sonido del aire siendo desgarrado. Un lanzacohetes, dejando atrás una larga columna de llamas, se disparó hacia Zhou Chen. Este nivel de ataque era algo que Zhou Chen no podía ignorar. Aunque su cuerpo invulnerable no temiera, aún así sería aniquilado, ¿no? Sin embargo, esto no fue un gran problema para Zhou Chen. Ni siquiera necesitó usar empujón todopoderoso. Porque las alas en su espalda también podían desviar proyectiles. Técnica secreta. Pluma divina. Sus alas se agitaron suavemente. El misil que le habían disparado fue como si lo hubiera atrapado una mano invisible.
Cambió de dirección y voló hacia la base de los 10 anillos. Cuidado. El misil está regresando. Auge. Entre gritos de alarma, el misil se estrelló contra el suelo y explotó. Las intensas llamas envolvieron inmediatamente a varios terroristas que se encontraban cerca. El PDF completo en inglés de este fanfic está disponible en mi tienda de Patreon si quieres apoyarlo y conseguirlo de una sola vez. Consigue el PDF y disfruta de la historia completa de principio a fin. Chicos, he subido un fanfic de alta calidad traducido al inglés a mi tienda de Patreon. No duden en echarle un vistazo. Si les interesa, pueden conseguir una copia y apoyarme allí. A continuación se muestran algunos títulos de fanfics subidos recientemente. Marvel. El comienzo de los poderes infinitos Marvel. Soy Homelander, quien puede volverse infinitamente más fuerte los Saiyans en el universo Marvel. Escribiendo un diario, Iron Man se derrumba al principio Marvel. Puedo invocar personajes de juegos y cómics. Escribiendo un diario para quejarme, Iron Man me vio Marvel. Comienza con preguntas sobre Iron Man universo DC. ¿Estás pescando y tienes la plantilla de Superman? Hay muchos más disponibles, vuestro apoyo significa mucho. Gracias de antemano, leyendas.